y lo que está haciendo Israel en Gaza. No me quiero meter en este tema. Si alguien lo quiere ver, ustedes lo saben, yo les tengo un video cada lunes, a veces hago un especial los jueves en YouTube, ahí manejé el tema, etcétera, etcétera, pero sí les digo que es un golpe muy fuerte de que un país llamado Sudáfrica, miembro de los BRICS, ojo, miembro de los BRICS, país de Nelson Mandela, un ícono de la lucha en contra del apartheid, donde vivió y litigó el gran abogado indio llamado Mahatma Gandhi, a veces se nos olvida, donde hay una gran cultura legal británica, pues mete una demanda en contra de Israel por genocidio. Si no estamos jugando. Es decir, dependiendo de la sentencia que vaya a dar el Tribunal de la Haya, que le llaman Corte Internacional de Justicia, pues vamos a tener o la fractura del orden jurídico internacional, porque ustedes saben, la Corte Internacional de la Haya de Justicia depende de la ONU. Y si no, no crean que es autónomo, depende de la ONU. O, en caso de un fallo favorable a Sudáfrica, vamos a entrar a un nuevo orden jurídico con el sello específico de los BRICS. Créanme que es histórico lo que sucedió el día de ayer. Hoy, por ejemplo, Israel se defendió. Nada más les digo, vean lo nervioso que estuvieron por lo que pasó ayer. Yo sigo mucho la prensa israelí. Ayer estaban apanicados y hoy el abogado que los representó, uno de ellos, perdió hasta sus hojas. Imagínense que un abogado de ese tamaño que cobra a la hora no sé cuánto, ahí cobra por minuto la consulta, dice, oigan, perdí mis hojas. Pues ¿cómo se te van a perder? Es decir, el estado de nerviosismo, ya sienten que algo fuerte puede suceder. Mínimo que obliguen, no es vinculante como tal, pero que emitan una sentencia de cesar ya los bombardeos a Gaza, sobre todo por la cuestión del infanticidio, ¿no? Eso ha conmovido al infanticidio y feminicidio, doble. Porque también ahí hay una guerra demográfica. Hoy en Israel hay un empate, 7 millones de palestinos y 7 millones de israelíes. Si nos vamos a términos demográficos y no étnicos, ¿quién va a ganar? Pues el que tenga más hijos. Por eso matan a las embarazadas, por eso matan a las mujeres, por eso matan a los niños. Esa es la razón. Hay una batalla ya demográfica que ya sí se atreve a decir su nombre, antes no se decía abiertamente. Entonces ahorita sí regreso al libro de Manuel Toto. Título: La défaite de l'Occident. Él es francés. Bueno, yo soy alumno de los franceses, obviamente conozco el idioma. La derrota de Occidente. Bueno, no lo está diciendo un pelagatos, y ahí les va la portada. Googleenla. A mí me impactó, un mapa. Está la parte estable del planeta, un globo terráqueo, la parte estable del planeta, que es Rusia, China, África, China, India, les dije, sí, más o menos. Y tiene la parte occidental, hecha basura y saliéndose expulsada del planeta. Tremendo, a mí sí me impactó, y eso que la vi en la madrugada de hoy. Me quitó el sueño, se los digo abiertamente. Es decir, son personajes que ven más que el corto plazo, más que la inmediatez, están viendo el mediano y largo plazo. Pues sí les digo yo cómo está el ambiente. Hay grandes pensadores en Occidente
suficiente, por fortuna, que sí están viendo esta realidad. Bueno, entonces, y ahí entra el dólar, ya les facilité la vida. Los países que tienen una divisa perdedora, pues ¿qué va a pasar con sus divisas? Así de fácil. Ahora, ya a nivel técnico, pues también hay que ver la cuestión técnica y mi propuesta personal. Para mí existen, pues yo diría, cuando hice el libro, que salió en diciembre, no, salió en noviembre, lo presenté en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Había yo planteado que había 3 tipos de dolarización y en realidad 2 desdolarizaciones. 2 desdolarizaciones, que esas son muy técnicas, esa parte sí les sugiero que la lean con cuidado a aquellos que les interese el tema. Y si no, yo creo que con que les diga lo de ahora es más que suficiente. No estoy diciendo por eso que no compren el libro. Lo único que estoy diciendo es, si quieren abreviar tiempos. Entonces, la primera desdolarización de la que se habla mucho, que esa desdolarización esa sí es idea original mía, eso sí lo tengo que decir. Le llamé la desdolarización hard. No, soft, la suave. Otra desdolarización, que esa de antemano se los digo, va a durar, los chinos dicen que va a durar 5 años, los rusos dicen 10 años. También hay que leer qué dicen los estrategas de Rusia y China. Ese es el lado fuerte de Estados Unidos, porque Estados Unidos domina todos los intercambios financieros, prácticamente todas las jugadas en bolsa, los seguros, etcétera, se hacen en dólares. El yuan chino ni aparece, con eso les digo todo. La segunda divisa ahí que medio aparece y se perfila sería el euro. Esa es la que yo llamo la dolarización hard. La otra, la primera, la desdolarización soft, pues es más fácil de ver porque habla del pago específicamente de materias primas, pero más que nada del petróleo, que es el mayor commodity a nivel mundial. Lo que más se vende en el mundo es petróleo y gas. Olvídense de los otros rubros de materias primas. El petróleo es el rey, sigue siendo el rey de las materias primas. Entonces ahí sí han habido cambios interesantes, porque ya se empieza a hablar de que el petroyuan, es decir, el yuan que se paga para comprar petróleo, ejemplo, China, ustedes saben que aunque produce mucho petróleo, está produciendo más o menos 6 millones de barriles al día. Sí, pero 1.400 millones de habitantes. Y China ha tenido una política muy inteligente. No se meten en problemas de que si el cambio climático, que si hay que hacer la energía eólica o la solar o lo demás. Ellos son plurales en la cuestión de energía, porque no se pueden dar el lujo de ser dependientes en algún rubro energético, porque le tienen que dar de comer a su población, se dice fácil. Y lo mismo le sucede a la India, La India es muy dependiente en importación de petróleo, por eso también se habla de la petrorrupia. La rupia es la divisa de la India. Entonces, ¿ahora qué están haciendo los chinos, aparte que producen sus 6 millones de barriles diarios? Y obviamente son pioneros, aquellos que hablan mucho del cambio climático que por cierto ya se retrocedió 20 años,
20 años retrocedió, porque pues no están a la par los otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo de los países altamente desarrollados. Entonces, ¿cómo le van a decir usted? Es un país africano que deje de vivir del carbón. Si de eso viven y no pueden importar petróleo porque además deben cantidades enormes en deuda externa y no tienen alimentos, tienen que importarlos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en la guerra de Ucrania? Eso es importante que lo entiendan. Estados Unidos se lanzó con todo para demoler a Rusia. Fue la oportunidad de ellos. Ellos hablan usan el término de infringir una derrota estratégica a Rusia. Por eso vinieron los grandes boicots. Ya ve que Rusia tenía en los bancos occidentales más de 300,000 millones de dólares. Se los quitaron. Todavía eso está por verse qué va a pasar. La guerra de los pasteles en México se queda corta contra lo que le hicieron a los rusos con sus capitales en Occidente. Y mi muy humilde opinión es que Rusia sí estaba preparada a lo que venía. Lo tenían en el radar. Tan es así que hay dos fechas que hay que ver muy claramente. Una, el discurso de el presidente Putin, el presidente ruso Putin, en Múnich. Hay una cumbre anual que se ve que es muy concurrida en Múnich, se llama Wehrkunde en alemán, sobre seguridad. Y ahí realmente, si uno la lee, ahí dijo Putin lo que iba a suceder en 2022, 2023 y 2024. Un discurso prospectivista. Y 2008, porque también ellos saben, se adelantan, conocen, ven las tendencias, estudian. Si alguien estudia Estados Unidos son los rusos y los chinos. En 2008, acuérdense, viene la quiebra de Lehman Brothers, el estado de la bolsa de valores, y todavía Estados Unidos no sale de ese meollo. Hoy la economía de Estados Unidos está creciendo y la de Europa se está desplomando. Y hay estudios al respecto, debido a la economía de guerra de Estados Unidos, que proveyó de armas a Ucrania y ahorita le está proveyendo de armas a Israel. Bueno, eso es un negociazo para lo que le llaman algunos autores el complejo militar financiero. En la época de Eisenhower, presidente Eisenhower, llamaban el complejo militar industrial. Hoy se puede hablar del complejo militar financiero. Regreso al dólar. Y ahí debido a ello Estados Unidos está creciendo, nos guste o no, pese a que tiene una inflación alta. Estaban saliendo de ella, ahorita ya volvió a repuntar. Y es la economía de guerra. Los economistas hablan mucho de economía de guerra, los historiadores no creen mucho a ese concepto. Yo me dediqué mucho tiempo a ese debate entre historiadores y economistas. ¿Existe o no la economía de guerra? Me van a perdonar, viendo lo que está pasando en Ucrania y en Gaza, obviamente que existe, y estamos viendo el crecimiento relativo de Estados Unidos debido a ese sector. Sí, pero donde les han pegado, y esa es la parte importante de una de las secuelas de la guerra en Ucrania, como Rusia creo que sí estaba preparada para ello, fue el alza del barril del petróleo y, ojo, ustedes que en Sinaloa tienen una gran agricultura, boyante y próspera, los alimentos. Ese rubro todavía no se ha disparado, pero hay que tenerlo de radar. Son los dos rubros, y obviamente con su corolario, el de los alimentos, de los fertilizantes. Yo diría son los tres rubros que se ha notado más el alza del petróleo y el alza de los fertilizantes. Pero obviamente viene el de los alimentos. Entonces de ahí viene un efecto
efecto boomerang y Rusia, en lugar de que la derroten estratégicamente como se buscaba, todo eso es real, ¿eh? Hay datos duros, hay declaraciones, no crean que es algo imaginativo. Y al revés, viene el efecto boomerang y hoy la economía de Rusia increíblemente va viento en popa. A tal grado que los 300,000 millones de dólares que les quitaron, hoy tienen un superávit de ingreso por más de 300,000 millones de dólares, gracias al alza del petróleo que le están vendiendo, pese al boicot de Occidente, a China y a India. Entonces ya se vuelve interesante el asunto, porque Rusia y China están haciendo sus negociaciones, se brincan al dólar. ¿Y con qué se están pagando? Con sus divisas nacionales. Ahora, China ha ido más lejos, porque el petrodólar también lo ha blindado y lo ha anclado a la cotización del oro. Entonces ahí tiene un doble efecto. Lo que estamos viendo es que las divisas que está proponiendo los BRICS, que al final del día pensaron crear una divisa común llamada divisa BRICS, van a estar apuntaladas por materias primas. Llámese, pues, las materias primas que tengan en sus países. Creo que hasta la soya de Brasil va a entrar. Obviamente el petróleo, el oro, etc. Bueno, aquí México. Voy a ser muy suave porque no quiero problemas. Menos ahora, y tengo que regresar a casa pasado mañana. Bueno, México somos el primer productor de plata del mundo, pero teórico. Yo no veo dónde esté la plata. Bueno, si ustedes ven los 5 hombres más ricos de México en la revista Forbes, pues todos son mineros. Qué curioso, ¿no? Todos son mineros. Pues no, que no sirve la minería. Pero si no sirve, ¿qué hacen los canadienses, los británicos detrás de la plata mexicana? O del litio, todo un tema. El litio, que a mí me ha metido en líos el litio. No puedo hablar porque tengo medida cautelar para no hablar del litio. No, aunque no lo crean, no puedo hablar del litio. Tengo un libro de litio, y me van a perdonar, pero esto me la debe Andrés Manuel y me la debe la nación mexicana. Gracias a mi investigación in situ, porque fui a Bacadehuachi, ahí estuve con mi tocayo Alfredo Sánchez, fuimos a Bacadehuachi, que en ese momento lo tenían los chinos, la empresa Ganfeng. Pues gracias al libro, a lo que hice, lo tengo que autorreconocer porque nadie me lo reconoce. Pues me tengo que echar a ocho porras, ¿no? Pues para seguir adelante, porque si no. Se nacionalizó el libro. Esa me la debe el presidente. Y más que el presidente, me van a perdonar, me la deben los verdaderos mexicanos. Hoy les estaba comentando, oye, ¿cómo no se me van a echar encima? Aquel día estaba estudiando, se lo dije a un gran líder minero de México, que ahorita no hay que pronunciar nombres porque me meto en lío, o sea, sí me entienden, ¿no? Bueno, me tengo que cuidar también. Pues imagínense, les tumbé un negocio, el litio de México en ese momento
valía la mitad del Producto Interno Bruto del país, 700,000 millones de dólares. Yo de milagro sigo vivo. No crean, no, si no es un juego. No es un juego. Así que me ha ido no bien, mega bien. Sí, porque tampoco me quieren hacer un mártir, ¿no? No les conviene. Ni yo quiero ser mártir tampoco. Me gusta la buena vida. Bueno. Así que ya el tema del litio va, bueno, etc. Pero vean la importancia que tiene. Por ejemplo, la misma Ganfeng, bueno, si yo les contara, lo tengo en el libro del litio. Ahí lo ven. Toda cómo jugaron a la bolsa de valores. Y todo era especulativo. Llegó a subir enormidades y ahora se ha desplomado a la mitad. Bueno, ok, valía 700,000, ahora vale 300,000 o 350,000 millones de dólares. Escuchen bien las cifras que les estoy diciendo. Eso lo pueden googlear, ¿eh? Google, ¿cómo? Valor de la riqueza del litio en México. No el de Ganfeng solamente que está en Bacadehuachi, en Sonora, de todo el país, porque hay mucho. Ahora es que México, por su orografía de las dos sierras madres, es consubstancialmente un país minero. Nos gusta, ¿no? Si no, no tendrías a los 5 primeros más ricos del país que estén en la lista Forbes, y todos son mineros. No he visto a alguien que esté en inteligencia artificial, en misiles hipersónicos. No me hagan hablar de más, porque tampoco quiero abrir ahí 5 frentes. Darse la importación y la exportación del petróleo en sus divisas nacionales. Pero dada la grandeza económica que tiene China, pues obviamente el yuan va a ser preponderante. Para no perder. Ahora, ¿qué hicieron los rusos? Plantearon crear una divisa que se llame BRICS. Incluso sacaron hasta la moneda, salió la efigie, etcétera, etcétera. No fue fácil porque India estuvo muy reticente. Ahora, vean, nada más para que vean ustedes la dimensión de lo que está en juego, y con esto concluyo la parte de la desdolarización, que yo le llamo suave, o la desdolarización soft. Haciendo un paréntesis, cuando se da después de la Segunda Guerra Mundial, no sé, no tengo la fecha exacta, una visita que hace el presidente Roosevelt de Estados Unidos al rey Ibn Saud de Arabia Saudita, en el Mar Rojo, curiosamente, donde hoy se está librando una guerra de Gran Bretaña y Estados Unidos contra Yemen. Y ahí hacen el acuerdo de que Estados Unidos compra el barril del petróleo de Arabia Saudita a cambio de que Arabia Saudita deje sus dólares en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense qué acuerdo interesante. Y también que le den su protección militar, lo cual se dio casi durante 50 años o más. Incluso les puedo decir, vean, hay un gran economista que era funcionario estadounidense, se llama Verlager, V-E-R-L-A-G-R, Verlager, lo pueden googlear. Su hipótesis es de que la caída de la URSS, que era un país casi monopolista vendiendo petróleo, se debió a la caída del barril del petróleo. Es decir, antes de la caída del muro de 1989, no sé, pongan la fecha, es fácil ver eso. Yo soy más cualitativo que cuantitativo. Soy semi-cuantitativo, pero hiper-cualitativo. Y hubo un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para hacer un dumping del precio del barril de petróleo. Bajarlo a $8. Lo bajaron a $8, ¿eh? No, pues ahí acabaron con
con la Unión Soviética. Ahí se acabó. Le pegaron en su corazón. Y ahora lo que están buscando Rusia y China es pegarle a Estados Unidos en su corazón, que es el dólar. Vean cómo juegan las grandes potencias. Y ahí sí se desmoronó la Unión Soviética. Un día le preguntan a Gorbachev, que es el que le toca la disolución de la Unión Soviética, que por qué Putin había sido mejor presidente que él, lo cual es obvio, ¿no? Digo, eso no hay que perder el tiempo. Y comenta, es que a mí me tocó un precio de $8. $8, ¿eh? Hoy está el barril estaba ayer, lo estaba viendo, a 74, el West Intermediate Texas, pero en la variedad Brent, que es la del Mar del Norte, en el Noratlántico, ya estaba en 80. Hay un diferencial fuerte entre los dos. Y en ese momento creo que estaba a $100 el barril. Ven que ha tenido picos. Dice, y ya el presidente Putin le ha tocado así, pues sí, a big difference, ¿no? De 8 a 100, pues yo creo que hay una diferencia. Todo lo que eso representa para los ingresos del país, para su gasto, su presupuesto, sus proyecciones, lo que quieran. Vean la importancia de un juego de precios en dólares de petróleo. Entonces ya les dije el resumen de lo que versa la desdolarización suave o soft. Y la segunda es la desdolarización hard, la de veras. Esa ya se las concluí. China no juega todavía esos niveles con Estados Unidos, Rusia mucho menos, así que no pierdan su tiempo. Rápido se los resumo. Los mismos chinos estrategas consideran que eso va a durar 5 años y los rusos consideran que va a durar 10. Yo aquí sí meto mi cuchara, viendo lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en el Mar Rojo. Yo creo que esos 3 movimientos bélicos van a acelerar la desdolarización hard, la dura. ¿Cuánto? No lo sé, nadie lo sabe. ¿Quién lo puede saber? Pero se los digo en forma cualitativa, sí se va a acelerar. Es decir, el gran perdedor va a ser el dólar. Bueno, ahí lo tienen, esas son las otras dos. Y ya nos vamos, eso es a nivel global. Bueno, a nivel regional. Pero antes sí les quiero contar rápidamente mi anécdota de mis viajes a 10 países. Pero pues, es una experiencia callejera, personal. Todo el mundo se mata por tener $1. Entonces, si yo le digo eso a alguien que enloquece en Pakistán o en la India o en México, es un país hiperdolarizado, aquí se tienen las pancartas en las calles, ¿no? Un fenómeno único. Y ustedes aquí hasta ven, compran más barato al dólar, ¿no? Que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí está 16. Yo hoy lo vi en la Ciudad de México, por la mañana estaba a 16.60. La venta, ¿no? La compra a 17, pero aquí estaba a 16 y pico. Bueno, eso entiendo por qué, ¿no? Digo, eso ustedes lo saben mejor que yo, y no me voy a detener ni a desviar. Entonces, vean de los países que visité, el Líbano, se matan por $1. Turquía, idem. Qatar, Pakistán, India, Indochina, fui a 3 países, Laos, Vietnam y Camboya. No, hombre, no saques $1, te secuestran. Y Hong Kong, que es parte de China, el dólar es todopoderoso. Sí, pero es a nivel
podemos ser en el mundo que hagamos eso. En Latinoamérica igual. Bolivia, me acaba de invitar el gobierno de Bolivia a darles una conferencia sobre gas y litio. Vean todos los líos que me ha metido el litio. Bueno. Y igualmente tienen ese problema. Bueno, y llegamos a la parte de Argentina que es anómalo. Vean, esto de redolarizar, la dolarización, acuérdense que he estado hablando de desdolarización y otra es dolarizar o redolarizar. Ya se hizo en la época de 1900, estamos 24, en la época de Zedillo. ¿Cuál era esa? ¿Cuándo? Exacto, por ahí. En esa se puso de moda, igual aquí Guillermo Ortiz Martínez quería dolarizar al país. Y ahí sí les cuento una anécdota personal. Pues yo sí me muevo en algunos círculos. Todavía no existía Morena, Andrés Manuel ni pintaba, etc. Estamos en esa época. Y alguien muy poderoso me consulta, a ver, dime, que no era Zedillo, obviamente, pero sí era poderoso, del país, ¿nos conviene o no la dolarización? Yo les dije, no, porque le hice un estudio de que era más barato una devaluación que dolarizar. Bueno, qué locura anda diciendo Jalife. Ahí les va. Lo que es que a veces no tenemos en cuenta que el dólar es una divisa soberana, un término fuerte, de Estados Unidos. Y quien emite el dólar no iba a ser Guillermo Martínez ni Zedillo. Lo emite Estados Unidos, lo emite la Federal Reserve, el Treasury Department de Estados Unidos. Bueno, ¿y eso qué? ¿No tiene costo? Pues el papel, la luz, el estacionamiento, el local, lo que quieran. Bueno, los países que adoptan el dólar, y hay varios que lo han adoptado en Latinoamérica, tienen que pagar con un concepto medieval que se llama señorage, traducido al español, señoraje. Entonces yo en ese momento hice mis cuentas. Oye, si no es nada más que adoptes el dólar, te tienes que estar pagando. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánto y todo? Ya no lo sé, pero sí saqué la cuenta que era más barato una devaluación. Bueno, ya no se hizo porque sí hicimos mucho ruido los que nos opusimos. Ahora, ¿quiénes han dolarizado? Bueno, Panamá, no sé, a principios de 1900 y pico, si alguien sabe que me lo diga. Panamá. Luego, como se puso de moda por ahí de los 2000 o 1900, lo adoptó, y Argentina ya lo hizo en la época de Menem y les fue re mal. Así para acabar, por eso hablo de la redolarización. Si Argentina ya dolarizó, ya lo hizo con Cavallo, se escribe C-A-V-A-L-L-O, ya lo hizo y fracasaron a los 2 años. Entonces, realmente lo que quiere hacer Milei es redolarizar. Vean cómo es importante la semiótica, el juego lingüístico de los términos. Desdolarización, dolarización, redolarización, dolarización callejera. Vean cuántos términos hemos usado. Bueno, entonces, luego lo hace también Ecuador. Bueno, vean cómo está Ecuador. Que el dólar, ¿qué te resuelve? Te resuelve la inflación. Y lo demás, hay otros factores de gobernabilidad en los países. No sé si me estoy explicando. El mejor ejemplo es Ecuador. ¿Para qué le sirve? Otro país que dolarizó, Panamá. Vean los líos en los que está interno. Por una minería, por cierto. Una minería, si no me equivoco, canadiense o británico, de las dos, anglosajona. Y luego, Bukele, y antes de él, ya habían dolarizado. Y ahora él ya le entró al Bitcoin, que es todo un tema, ahí me quiero meter, etc. Entonces ya sea, y Milei hoy entra y quiere dolarizar, redolarizar, mejor dicho. Entonces me preguntan mi diagnóstico, mi pronóstico, pues va en contra de la corriente histórica. Cuando están viendo ustedes
los grandes países del planeta paulatinamente se están desdolarizando. Bueno, y México y el superpeso. Aquel día me invitaron unos, bueno, ahora me voy a sentar porque ya voy a acabar casi. Y aquí traigo el micrófono. Me invitaron unos empresarios muy pudientes, así gracias, a hablar desde el superpeso, porque tenían que hacer sus proyecciones de negocios. Bueno, entonces, ya sabe, uno ya adquiere experiencia conforme pasan los años. Pues yo les planteé escenarios, ¿no? Obviamente sí les hablé de eso, ¿verdad? Pero el más corto, porque todavía no había salido el libro. Y además estábamos en Cancún, no nos íbamos a pelear en Cancún. Y les dije, a ver, tomen una gráfica de los últimos 50 años del peso mexicano frente al dólar. Es una gráfica demoledora. La tendencia del peso mexicano frente al dólar ha sido siempre a la baja, ¿están de acuerdo? Y eso que le hemos quitado 3 ceros al peso. Si una gráfica así estuviera así, en lugar de ser diagonal, hubiera sido vertical. Hoy, ¿por qué está el superpeso tal cual? Bueno, porque han habido factores, coincidencias, vean, hay muchos, no les quiero romper la cabeza, pero el máximo es lo que se llama carry trade. Carry trade, que tiene una traducción específica, pésima traducción en español. Nosotros le llamamos tasas diferenciales de interés o tasa diferencial de interés. ¿Qué significa? Bien, el peso mexicano les da intereses. ¿En cuánto? Ustedes que tienen pesos saben más que yo. ¿En cuánto está la tasa de interés? 12, 15, ¿cuánto? 12. 12. ¿A cuánto está el dólar? Casi en 5. ¿Ven ese diferencial de 7 puntos? Es un negocio. Entonces, ¿qué hacen los traders de Estados Unidos? Compran pesos, cambian sus dólares a pesos y se ganan 7% que no los ganan en Estados Unidos. No sé si me estoy explicando. Es el famoso carry trade. Entonces, ¿qué señales van a tener cuando, por decir me preguntan, ¿cómo vamos a saber? Pues es muy fácil saber. Ahorita les doy los secretos. Así que cuando hagan dinero y se toman un mezcal en mi honor, por favor, en mi recuerdo. O si no, aquí que venden más que mezcal. Un equivalencia, yo soy mezcalero. ¿Cómo le hacemos para negociar? En Sonora tienen el equivalente a mezcal. Está fuerte, por cierto. Exacto, bacanora. ¿Y aquí? Pues éntrenle, busquen algo similar. Una ciudad turística, para urbanismo. Bueno, o importen el bacanora, ni modo. O el tequila, y los tienen, están rodeados entre el bacanora y el tequila y no tienen su mezcal, que hoy está muy de moda, no sé. Entonces, hay señales y es muy fácil verlas, no crean que es tan difícil. Bueno, otra cosa que ha hecho que se revalúe el peso es el famoso nearshoring. Bueno, ¿qué quiere decir el nearshoring? En la época de la globalización existía el offshore. Ya saben, los financieristas son muy simplones, aquí entre ellos. Como no tienen cultura, usan terminajos ahí que muy fáciles, ¿no? Tienen el shore, que es la costa. Si es globalización, le ponen offshore. Y si ya es desglobalización, es nearshore. Así de fácil. Bueno, entonces, en la globalización se da el offshore, paraísos fiscales. ¿Por qué creen que están agarrando a tanta gente en los Panama Papers, en Andorra? Y no me quiero meter en Honduras porque nos va a salpicar aquí. Porque ya se acabó la globalización.
en regionalismos y estamos viendo que hay dos bloques muy importantes en el mundo. Uno es el bloque del G7 que va de caída y el bloque de los BRICS. ¿México en cuál está? Es obvio cuál estamos. Estamos con los perdedores. Y por eso México no puede tener una postura tan independiente como la que tiene Lula en relación al juicio de Sudáfrica contra Israel. Ya ven que Andrés Manuel, pese a que somos amigos y todo, pero yo soy más amigo de la verdad, dijo que iba a ser neutral, ¿no? Yo no puedo ser neutral en una cuestión humanista y humana. Yo, pues cada quien responde ante la historia, si es que queremos hablar de historia. Porque todos vamos a ser juzgados con la vara de Gaza. ¿No es cierto, no? ¿Y ahí qué pasó? Ya empezaron los boicots. Es que es de Sinaloa aquella, no voy a ver algo, ¿no? Bueno. Pero abandonó Sinaloa. Bueno, dicho esto, el nearshoring, el pleito de Estados Unidos con China y el desmantelamiento de muchas empresas de Estados Unidos en China, pues vienen a un país de mano de obra muy barata como es México. Se aprovechan de él, esa es la realidad. Y por eso tienen ustedes grandes ingresos de inversiones en dólares. Sí, pero acuérdense que en esto al final del día se hacen equilibrios, entradas, salidas, y ahí al final resulta. Y luego las remesas, hemos llegado a 70,000 millones de dólares de remesas al año. Ahí tienen ustedes algo poder. Entonces México, vean, no quiero ser muy rudo ni muy cruel, el peso mexicano no existe. No pierdan su tiempo. El peso mexicano depende de lo que haga Estados Unidos. No tenemos ni banca. Con la banca el Bajío y el Bajonazo no llegamos ni a la esquina. No tenemos banca nacional. Es muy grave eso. Ya ven que hubo un momento donde Andrés Manuel quería comprar Citibanamex. Pues ahí le mandamos señales en todos nuestros escritos de que está quebrada Citibanamex. Viene quebrada desde 2008. De milagro no ha quebrado más. Está prácticamente, mucha parte de la banca regional de Estados Unidos está muy mal, tiene serios problemas, lo han visto la crisis que tiene. Los grandes bancos, si les va bien, un JP Morgan, va viento en poco, porque además son los que manejan los dineros de la venta de armas, y no es nada más así gratuito, y ahí estamos hablando de negociazos. Bueno, entonces en resumen, esos son los puntos positivos. Ahí viene el negativo. El negativo es desde el punto económico, desde el punto de vista económico. No crean que yo estoy en contra. Además, yo recibo hasta no sé cuánto recibo cada bimestre, 4,000 pesos, creo. Ya nos vamos. Qué buena noticia. Qué bueno, pues no voy a patear mi pesebre, oiga, tampoco. Pero esas alzas, etcétera, han creado un déficit. Y ese déficit, pues obviamente le pone presión al peso mexicano. Ahora, luego viene la parte geopolítica. Estados Unidos va a devaluar el peso mexicano cuando nos portemos mal. Si no le gusta la candidatura presidencial de, no me voy a meter en ese tema, de X, Y o Y, pues lo golpea. Es muy importante ver esta situación. Entonces, dependemos totalmente, hay que reconocerlo, el peso mexicano es un apéndice del dólar exterior, para no perderlo. Y alguien me va a preguntar, me adelanto, ¿va a haber devaluación? Acuérdense que cada fin de sexenio en México es doloroso. Es más doloroso que un parto vistósico. No sabemos. Ahí también entra la cuestión política de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, el Bloomberg, que está a favor de una de las candidatas, pese a ello, dice que sí, esto se viene una devaluación. ¿Cuándo? ¿En qué parte de este año?
tampoco vas a tener diferenciales de enero a julio. ¿Cuánto va a durar? Entonces, sí, dicho expeditamente, dependemos totalmente, estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. Siempre he dicho que somos una jaula, estamos en una jaula geopolítica de Estados Unidos, es nuestra realidad. Y a nivel financiero igual. Pues, ni perder el tiempo, pero sí quería abordar el asunto de México, porque no lo puedo dejar de lado. Pero ahí tienen ustedes en general, y por eso viene el título del nuevo orden financiero. ¿Por qué razón? Porque los BRICS están usando el término de la multipolaridad y la soberanía. Entonces son dos términos que ya van a arreciar, y conforme se decante la situación, bueno, de Ucrania ya está, no pierdan su tiempo, eso ya está liquidado, se decante la situación en Gaza, los 7 frentes que tiene Israel, el que se abrió antier en Yemen, y que puede jalar a Irán, porque al final del día, detrás de la espesa cortina de humo y de tanta desinformación que existe, el sueño del primer ministro israelí Netanyahu es ya acabar por todas con Irán. ¿Por qué razón? Porque el momento que le pega a Irán es la cabeza que está apoyando a los 7 frentes que se llaman del eje de la resistencia. Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, Ansarallah en Yemen, las brigadas chiitas de Irak, etcétera, etcétera, y obviamente el mismo Irán. Realmente lo que está en juego aquí es Irán. Y lamentablemente si hay voces que piden bombardear Irán, Estados Unidos. Mike Pence, el que fue vicepresidente de Trump, pues fue hasta firmar bombas que iban a lanzar los israelíes contra los niños y mujeres de Gaza. Bueno, no comen. Luego, Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump, comentó: ya hay que borrar del mapa Irán. Y luego Lindsey Graham, que es un senador muy influyente del Senado de Estados Unidos y que está en el comité militar, fue a visitar a Netanyahu y dijo: ya hay que acabar con Irán. Entonces, Biden tiene muchas presiones para liberar una guerra contra Irán, y hoy ustedes ven el mensaje del presidente Putin que dice: ya metió una resolución contra los ataques de Gran Bretaña y Estados Unidos contra Yemen, y obviamente va a haber veto, eso hay que descontar. Sí, pero lo tenía que hacer como jugada geoestratégica, lo tenía que hacer Rusia, y dice: no vayan a cometer una estupidez. Bueno, en ese jueguito entre no vayan a cometer una estupidez y que la cometan, mañana podemos estar en una tercera guerra mundial, te los digo abiertamente. Porque Irán se ha vuelto un país de encrucijada. Es un nodo geoeconómico muy importante, porque también tenemos un choque de corredores geoeconómicos en la región. No me voy a perder en eso, nada más les voy a decir 2 que cruzan Irán. Uno viene, que se llama el corredor internacional norte-sur, que baja de San Petersburgo, baja por el mar Caspio, llega a Irán y luego se sigue hasta la India. Eso es importante tenerlo en mente. Y el otro es la ruta de la seda. Hay varias rutas de la seda que maneja China, y una de ellas es la ruta de la seda terrestre que viene de China y pasa por Irán. Entonces Irán se vuelve un nodo económico. Un golpe contra Irán, de hecho, en esta teoría de dominó de guerras, significa una guerra contra Rusia y China. Queda muy presente. Que además ellos ya no quieren al dólar. Irán es uno de los países que se ha rebelado también por todas las sanciones. Vean, a mí me ha tocado estar donde nace la ruta de la seda en China, que se llama Xi'an, la región de
de Xi'an. Bueno, ahí están los famosos terracotas, que seguramente han visto ustedes allá en alguna primaria, o si no, las han visitado. Y eso también hay que tenerlo presente. Y concluyo con esto, para que vean ustedes lo que está en juego. El fin de año, en una noticia nada publicitada en Occidente, por eso yo, como traigo la mentalidad multipolar, pues es obligado leer a los líderes del G7, en este caso Estados Unidos y Gran Bretaña, y a los líderes de los BRICS, que son Rusia y China. Digo, para entender bien cómo va el mundo. Y a fin de año, el canciller indio Jai Shankar estuvo 5 días en Rusia e hizo acuerdos sustanciales que no se han seguido, como que India estaba jugando, el presidente Modi estaba jugando con Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Y al final del día, porque hay pleito con Estados Unidos y Canadá, es de este grupo, una secta que se llaman de los Sikhs, S-I-K-H. Los Sikhs ustedes seguramente los han visto, son los que usan turbante porque no se cortan el cabello. Son grandes guerreros. Y nada más en Canadá hay 700,000 Sikhs, no estamos jugando. Entonces, ese asunto ha hecho que se aleje un poco la India de Estados Unidos y Gran Bretaña y se haya acercado a Rusia. Cuando tiene problemas en el Himalaya con China, vean, hay que ver toda la complejidad del mundo para entender al final del día, bueno, ¿y qué va a pasar con el dólar? La India también no está a favor del dólar, todo lo contrario, ellos quieren lanzar su rupia, pero como compiten con China, pues obviamente no quieren que el yuan sea prevaleciente. Entonces yo ahí mi hipótesis muy humilde es que los BRICS al final del día se van a poner de acuerdo porque quizás no dejen que el yuan impere solo, pues con una divisa BRICS, donde la divisa fuerte va a ser el yuan, digo, para acabar con. Y obviamente eso sí va a ser un golpe fuerte contra el dólar estadounidense. Y nada más les digo de esto de los 5 días, porque es muy significativo, porque acaba de estar el secretario de Estado Blinken en el Medio Oriente y estuvo en 9 países, en realidad estuvo en 10. Yo veo que la prensa internacional ni sabe de sacar las cuentas de cuántos países, porque al final ya agregó a Bahrein, que ya saben ustedes es un país, una petromonarquía que está en el Golfo Pérsico. Entonces, sí, y los 10 países los visitó, fíjense, en 5 días. Es decir, al canciller indio, el homólogo del secretario de Estado de Estados Unidos, le tomó 5 días ir a Rusia. Bueno, hicieron acuerdos a todos los niveles, en el espacio, de armas, etcétera, etcétera. Y cosas que a veces ni sabemos, nos enteramos. Mientras que Blinken estuvo en 10 países durante 5 días. Pero ahí viene lo más interesante para el cronograma de la geopolítica. El día que sale Blinken de Egipto, que fue el último país que visitó para regresar, y hoy le dan la portada en el Time, porque también se está jugando la elección de Estados Unidos. Yo, mi muy humilde opinión es que si sube el precio del barril del petróleo, no le veo posibilidades de triunfo a su reelección a Biden. Es mi muy humilde opinión. Entonces, no solamente le dan la portada en la revista Time, sino que el mismo día que sale, empieza el juicio de Sudáfrica en contra de Israel. Y ahí les va la mejor. En la tarde inicia la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irán. La suma y resta de todo lo que les hablé va a definir el futuro del dólar y por ende del superpeso mexicano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharle y aprender. Creo que si como sociedad nos informamos a lo que pasa en el tema geopolítico de manera integral, tomaremos mejores decisiones en lo local, los mexicanos. Muchísimas gracias, doctor.